Está el doctor Santiago Sanfilippo en la sede del CENER. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿cómo anda? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, doctor. Acá interesado en hablar con usted hoy, el día después de que se conociera la noticia de la muerte del Papa y las razones que provocaron su deceso, que según se informó oficialmente fue un derrame cerebral, un ictus. Sí. ¿Qué es exactamente, doctor, eso? Bueno, el ictus es un accidente cerebrovascular. Ahora, el accidente cerebrovascular, como bien hablamos por ahí en otra oportunidad, puede ser de dos tipos. O es una isquemia, es decir, una falta de llegada de sangre a una determinada parte del cerebro, produciendo un infarto cerebral, o puede ser una hemorragia, lo cual ocurre un derrame cerebral y por lo tanto la colección de sangre dentro del cerebro o entre el cerebro y las membranas cerebrales, que es la meninge, la que recubre el cerebro. En el caso de específicamente del Papa Francisco, de acuerdo a lo que se informó recién últimamente, porque al principio dieron solamente un informe como que tuvo una ACV, lo que tuvo fue una hemorragia cerebral, es decir, tuvo una colección de sangre dentro del cerebro en forma aguda. Y por lo tanto eso fue la causa del deceso. Seguramente eso habrá producido un aumento de la presión dentro del cráneo y eso produce también compresión a nivel del tronco cerebral. No olvidemos que el tronco cerebral, que es la parte que une al cerebro con la médula, es el encargado de controlar casi todas las funciones vitales: sueño, vigilia, frecuencia cardíaca, el estado de conciencia y demás. Y todo eso derivó en un paro cardiorrespiratorio y el fallecimiento. O sea que la causa definitiva fue ese derrame cerebral y como consecuencia luego un paro cardiorrespiratorio. Doctor, ¿y esto está asociado a las enfermedades que él tenía por las que estuvo internado durante casi 40 días? No, sin duda, porque él tenía antecedentes de enfermedades muy importantes. Por lo primero era diabético. Ajá. Ya siendo diabético, vos tenés un problema circulatorio en todo el cuerpo y fundamentalmente también en el corazón y en el cerebro, con lo cual el cerebro tiene una angiosclerosis, un trastorno de la circulación. Pero además es hipertenso. En el caso de él se considera que lo que tuvo fue una crisis hipertensiva y con unas arterias muy debilitadas por su diabetes, eso produjo la rotura de alguna arteria y por lo tanto se produce el derrame de la sangre. Y por otro lado, no olvidemos que también él tenía una bronquiectasia, es decir, un trastorno pulmonar, una disminución del calibre de los conductos, digamos, que llegan a los alvéolos y que nos dan el aire. Por lo tanto, eso también produce una disminución importante del oxígeno y un daño secundario a nivel cerebral. O sea que tenía antecedentes como para poder presentar un accidente cerebrovascular, obviamente. Y era inevitable, eso no se podía prevenir, no había forma, por más cuidados que tuviera. Mira, y lo que pasa es que él venía de un problema. La bronquiectasia de él derivó en una infección pulmonar. Normalmente la bronquiectasia siempre produce aumento del moco dentro de los bronquios, eso se infecta y como consecuencia produce una bronquitis y además, en el caso de él, una neumonía. O sea que él venía muy dañado ya por la neumonía. Eso le produjo una disminución de las defensas, una disminución de la circulación, un trastorno infeccioso inflamatorio generalizado. O sea que ya venía con un antecedente importante agudo por el cual estaba internado y eso seguramente propulsó para que tuviera la ACV. Ahora, en los casos de los diabéticos, en los casos de los hipertensos, obviamente controlando bien la diabetes y controlando la hipertensión sí se puede prevenir un accidente cerebrovascular. Doctor, ¿por qué el Papa estaba como hinchado antes de su fallecimiento? Seguramente habrá dado tratamientos con corticoides, muy probablemente por la bronquiectasia y demás, y los corticoides pueden llegar a producir, además de aumento de la presión arterial, pueden producir edema. El edema también se caracteriza por una falla renal, puede tener también
debido a todas estas complicaciones, una alteración en todos los órganos y sistemas, y dentro de eso también puede producir un daño en el riñón, con lo cual la diuresis disminuye y eso produce aumento del líquido o edema en todo el cuerpo, inclusive en la cara. Por eso se veía como abotagado e hinchada la cara, Claro. bien hinchada como lo estamos viendo ahora, por ejemplo. A mucha gente le sorprendió que el Papa hiciera su aparición tan rápido, que tuviera contacto con la gente y que hiciera alguna actividad, aunque mínima, tan rápidamente. ¿Es habitual esto o debería haber estado, según su opinión, más tiempo aislado o en reposo? De acuerdo al grado de gravedad que presentaba, yo me parece que tendría que estar en reposo. Pero no olvidemos que, bueno, el Papa cumple una función especial, casi celestial, digamos, para la mayoría de los fieles. Y me parece que él necesitaba tener un último contacto, incluso la Iglesia. Me parece que los médicos también aconsejaran como que el estado de él era casi terminal. Y por lo tanto, un contacto de él con los fieles y dejando un mensaje, y justo en Semana Santa me parece que tiene que ver también con un deseo de él y un deseo de la curia como para que hiciera su última presentación. Me parece que pasa por ahí el tema, analizándolo un poco más fríamente, digamos. Claro, claro. O sea, era inexorable, esto iba a suceder. Yo creo que sí, que era inexorable, que se sabía el final y lo único que se hizo es como adelantar un poco el final. Pero desde el punto de vista médico, un paciente en estas condiciones no está habilitado como para aparecer en público, hablar, conversar. Parece que necesitaba incluso oxígeno porque se lo veía muy fatigado, con muy poco fuerza, más incluso no pudo leer el discurso, sino que lo leyó otro, así que es imposible que eso sea así, ¿no? Doctor, como siempre, muchas gracias por su gentileza, por ayudarnos a entender esta cuestión y nos vemos la próxima semana. Un abrazo grande, que Gracias. andes muy bien. El Gracias. doctor Santiago Sanfilippo, desde el CENER, el Centro de Neurología de Entre Ríos.